Crecen las protestas en diferentes puntos de España en contra del turismo masivo. En julio de este año fue noticia cuando los manifestantes rociaron con agua a extranjeros que estaban de visita en Barcelona, la ciudad más visitada del país. Y también ha habido marchas en Málaga, Sevilla, Baleares, entre otros. Y el sobreturismo no es exclusivo de los sitios españoles. En París y en Ámsterdam aumentaron el porcentaje de impuesto que deben pagar los turistas que están de paso. Y en Venecia comenzaron a cobrar una tasa de entrada de 5 euros por persona, todo para intentar reducir a los turistas. Aunque del otro lado, estas personas invierten decenas de millones de euros y de dólares en las ciudades a donde llegan. ¿Cuál es entonces el balance entre los beneficios que traen los turistas y los daños que pueden ocasionar? ¿Son suficientes o no las medidas que están implementando los gobiernos para controlar el turismo masivo? Ese es el debate de hoy en France 24. Para ello nos acompaña desde Barcelona Jaime Palomera. Él es antropólogo e investigador del IDRA, Instituto de Investigación Urbana. Y desde Ciudad de México se conectará con nosotros en minutos Joan Pasolas, miembro electo del Board de Miembros Afiliados de ONU Turismo, la Agencia de Naciones Unidas para el Turismo, cúpula del turismo mundial. Además, él es colaborador del CAF, Banco de Desarrollo de Latinoamérica. A ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que estamos en redes sociales como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Este programa, El Debate, también lo encuentran en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jaime Palomera, bienvenido a nuestro programa. Comencemos por determinar qué es el sobreturismo. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Lo primero que hay que decir es que la industria del turismo tiene una historia larga, de décadas. En algunos países hay una especialización turística muy grande, pero en los últimos años hemos visto dos cambios muy grandes. El primero fue tras la gran crisis financiera de 2008. Después de esa crisis brutal en muchos países, se optó por salir de ella incrementando el peso del turismo como motor económico. De hecho, 2008 no es casualidad que es el año en que, creo que no es casualidad que es el año en que nace la plataforma Airbnb. Y luego hay otro momento que es 2020, pues cuando hay la gran crisis por el COVID-19. Bien, ¿cómo salimos de esa crisis? Pues básicamente, nuevamente, en muchos países, a través de la solución turística. De hecho, en países como los que citabais, se han logrado récords históricos este último año, el año pasado, 2023, récord histórico de visitas turísticas. Y además se le ha añadido otro fenómeno nuevo, que es el de los llamados nómadas digitales, que no son exactamente turistas en el sentido de que pasan unos días, sino que digamos que son personas que realizan estancias un poco más largas, pero no dejan de pasar por la ciudad durante una temporada relativamente corta. Esto está teniendo dos tipos de efectos, este boom turístico sin precedentes. Por un lado, claramente genera más actividad económica y esto significa que hay mayores beneficios empresariales muy importantes y, por otro lado, también puestos de trabajo, ¿no? Esto es la parte positiva. La parte negativa es que la turistificación de las economías conlleva una transformación radical de los pueblos y de las ciudades donde se desarrolla el turismo. Lo que suele suceder en muchos lugares, lo vemos cada vez más, es que toda la vida económica de estos lugares se ve subordinada a la actividad turística y esto tiene impactos cada vez más negativos sobre la población local. Y si queréis podemos hablar de ellos. Claro, y precisamente por eso le quería preguntar cuáles son esos impactos en la población local, porque desde los movimientos que han promovido las marchas en contra del sobreturismo afirman que la llegada de extranjeros y, por ejemplo, la disposición de viviendas para Airbnb o HomeAway, lo que está haciendo es desplazar al habitante local para subir el arriendo y otorgarlo a estos extranjeros. ¿Qué está pasando entonces con esos pobladores locales? Efectivamente, el primer efecto y aquello que suele incomodar más o causar más molestias, mayor malestar a los residentes de las ciudades turistificadas es básicamente que un número cada vez mayor de viviendas, de casas, son desviadas sistemáticamente al mercado turístico. Hablamos de apartamentos,
de casas, hogares que fueron pensados y construidos para alojar a la población residente, que son convertidos en alojamientos turísticos, en realidad en muchos casos en hoteles, plazas de hotel clandestino, muchas veces sin ningún tipo de licencia. Y esto tiene básicamente tres impactos. Esto está estudiado, ¿eh? No es algo que diga yo, es algo que dice la ciencia. El primer impacto de la pérdida de viviendas y de la desviación de estas viviendas al mercado turístico es, como decías, el encarecimiento. Es decir, en los barrios o en las ciudades donde hay un crecimiento por encima de un determinado umbral de viviendas que son destinadas al turismo, se produce un recalentamiento de los precios en el resto del sistema urbano. Es decir, que sube el precio de los alquileres tradicionales de toda la vida. El segundo efecto es que al desviarse viviendas al mercado turístico, lógicamente hay un problema de escasez. Aumenta la escasez de casas para quienes viven en la ciudad o en el pueblo. Y el tercer efecto, muy claro, es el que se daña de manera muy clara la convivencia, porque al aumentar el número de viviendas turísticas más allá de un determinado umbral, en determinadas zonas, esto produce grandes molestias en la convivencia vecinal, acaba desestructurando los barrios, rompe el tejido de los barrios y el efecto es dos básicamente efectos definitivos o como conclusiones. Por un lado, la expulsión y por otro lado, en algunos casos, la despoblación. Estamos Claro. viendo como en algunos lugares del mundo hay ciudades, pueblos enteros en los que ya prácticamente nadie puede vivir y la gente se ve obligada a seguir, para poder seguir trabajando en el lugar donde trabaja, en ese pueblo o en esa ciudad, a vivir en otro lugar y viajar en avión al lugar en el que trabajan. Estamos ahora mismo, no es una exageración, por ejemplo, en España que mencionabais, Sí. esto está pasando, por ejemplo, en la isla de Ibiza. En Ibiza, la famosa isla de Ibiza, cada vez es más difícil vivir y hay gente, trabajadores que tienen que viajar en avión para poder seguir trabajando en Ibiza. Y digamos, los números también reflejan esa dificultad. Una ciudad como Barcelona, según el Observatorio del Turismo de esta ciudad, recibió en 2023 a 26 millones de turistas, mientras que en comparación cerca de 1,6 millones de personas habitan en la región de Barcelona, es decir, en la ciudad de Barcelona, perdón, es decir, hay un número muchísimo más superior por parte de los turistas. Ahora ya nos acompaña Joan Passolas, gracias por estar aquí en el debate de France 24. Jaime exponía un poco las consecuencias de este sobreturismo y sobre todo del alquiler de viviendas para destinos turísticos a través de plataformas como Airbnb y HomeAway. ¿Qué responde usted, Joan? Porque él planteaba que esto está encareciendo la vivienda para los locales, está aumentando la escasez de viviendas disponibles y también está generando daños de convivencia en esas poblaciones. ¿Cuál es su respuesta al respecto? La respuesta es obvia y muy sencilla. Es decir, cualquier masificación exagerada pues causa primero molestias y luego de las molestias causa efectos secundarios. Pero cargar sobre el turismo la totalidad de ese problema es no solo ilógico, sino una auténtica barbaridad. Es decir, qué fácil es decir o comentar en privado y en público, en la empresa privada y en el sector público. No, es que el turismo produce gentrificación, produce aumento del precio de la vivienda, produce destructuración de barrios, cuando durante tantos y tantos años no ha habido un programa auténtico de construcción de viviendas para jóvenes. Cuando durante tantos y tantos años no ha habido programas auténticos de construcción de viviendas sociales. No, señores, no. Es muy fácil cargar la culpa sobre alguien o sobre algo, sobre un sector, cuando no se ha cumplido, no se han hecho los deberes de una sociedad mal llamada del bienestar. Es decir, para usted el responsable no es el turismo, sino precisamente la ausencia de otras políticas. Y Jaime anteriormente mencionaba dos momentos en la historia, concretamente de España, en la que el turismo ayudó a levantar la economía, después de la crisis del 2008 y después de la pandemia del 2020. ¿Cuál fue el papel que jugó el turismo para mejorar la economía española en esos casos? Discúlpeme, pero eso es una pequeñísima parte de la historia. Yo ya tengo muchos años, mi buena amiga. Yo viví en la posguerra, la cruelísima y dura posguerra, con una dictadura feroz.
En el pequeño pueblo donde mi padre era agricultor, en el Vallés, comarca cercana a Barcelona, la más cercana a Barcelona, todas las mujeres iban vestidas de negro. Todas las mujeres miraban siempre al suelo. Los hombres, la mayoría, se escondían. En el pueblo había una sola luz. Había miedo y no había nada de alegría. En mi infancia, con 6, 7, 8 años, yo viví y vi todas las señoras, mi madre, mi abuela, mis tías, el resto de señoras del pueblo, vestidas de negro, siempre en silencio. Hasta que un día los tecnócratas del Opus abrieron el gobierno militar dictatorial, lo abrieron al turismo. Y empezaron a aparecer en diferentes playas de la Costa Brava señoras de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, en bikinis de colores. El cambio fue radical. Lo importante, amigos, del turismo no es el dinero. Lo importante, amigos, del turismo no son las divisas. Lo importante, amigos, del turismo no es en absoluto los pisos turísticos. Lo importante es la capacidad de relacionar pueblos y personas, la capacidad de cambiar sociedades enteras, y la nuestra cambió gracias al turismo. Cuando estudié luego ingeniería, me dediqué y me sigo dedicando al turismo después de 52 años de trabajo, porque entendí ese día y me enamoré del turismo y su capacidad de conversión. Imagínese, por favor, usted que está arriba del acorazado Missouri, y el país del harakiri, el país de los kamikazes, el país del honor, donde el honor es más importante que la vida. Quiero retomar este punto que usted menciona, Joan, de cómo el turismo transforma positivamente las culturas, para contrapreguntarle a Jaime cuál es su respuesta al respecto. ¿Es entonces el turismo un beneficio para las culturas de los países que acogen a los extranjeros? Bueno, lo que estamos viendo en los últimos años, y hay mucha investigación al respecto, es que ahí donde la turistificación de la economía supera un determinado umbral, hay una pérdida de la cultura local. Joan hablaba de una cultura local determinada, más bien oscura, del pasado, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, y lo que tenemos en muchos pueblos y ciudades, en los barrios, son redes familiares, de paisanos, de amigos, que a medida que crece el turismo por encima de un determinado límite, se ven afectadas. Esto es lo que explicaba antes. Es decir, que tiene un efecto, como decía Joan, y me parece que es importante, sí, desestructurador del tejido social. Entonces, aquí la cuestión es cómo encontrar el equilibrio. Por supuesto, podemos hablar de soluciones, si queréis, después, pero es importante tener en cuenta que la ciencia, las ciencias sociales que lo han estudiado, lo que ha visto es que efectivamente sí, cuando en determinadas zonas hay un número de viviendas cada vez más elevado que se desvían al mercado turístico, viviendas que fueron pensadas por arquitectos y por urbanistas para alojar a la población local, se produce un efecto de encarecimiento global de precios, contribuye a recalentar los precios y también un desplazamiento de la población ciudadana, de la población local. Por ejemplo, en determinadas regiones, estábamos hablando ahora de España, pero podemos hablar de otros lugares, pueblos, barrios, al producirse la llegada de determinados inversores, lo que estamos viendo es, hablábamos de la cultura local, pues estamos viendo como en algunos lugares edificios enteros son adquiridos por fondos, por inversores, que lo que buscan es vaciarlos para sustituirlos, en lugar de vecinos, por turistas. Esto es algo que no es algo que diga yo, no es una posición extraña o anómala, es algo que reconocen cada vez más los ayuntamientos de las ciudades y los pueblos donde esto está ocurriendo. Y vuelvo a lo que os decía antes, estamos llegando a una situación absolutamente disparatada, y es que hay determinados lugares donde la gente, para poder seguir trabajando ahí, tiene que vivir en otra ciudad y desplazarse, en no pocos casos, en avión diariamente para poder ir a trabajar
a su lugar de trabajo porque la vivienda se llevaría buena parte de sus ingresos si intentase vivir en el pueblo o ciudad donde trabaja. Pero la cuestión de la vivienda o de la cultura local es solo una parte de los efectos que tiene el sobreturismo. Hay otra cuestión fundamental que es, estamos hablando, sí que hay una cuestión económica. Obviamente, no soy yo quien lo defiende, el sector del turismo defiende la necesidad de aumentar el turismo por las riquezas que genera en los territorios. La cuestión es qué tipo de lugares de trabajo genera. Y lo que estamos viendo es que la especialización laboral en turismo en determinados lugares produce muchos lugares de trabajo de baja remuneración. Y esto requiere de una transformación. No podemos seguir con el modelo que hemos tenido hasta ahora. Y otro efecto, aunque podríamos hablar de muchos, la cuestión de la contaminación y el cambio climático. El turismo, a la velocidad a la que está creciendo, se está convirtiendo en una industria sin chimeneas. Tiene chimeneas, pero es una industria y se calcula que genera entre el 8 y el 10% de las emisiones de CO2 a escala global, efecto invernadero. Claro, frente a esto, plantear que hay que seguir ampliando aeropuertos, que hay que seguir ampliando terminales de cruceros, es básicamente cerrar los ojos frente a los límites planetarios. El planeta tiene límites. Entonces, vuelvo a lo que decía antes, hay que equilibrar las necesidades del turismo con las necesidades del resto de la economía, de la sociedad y del planeta. Usted hablaba de dos consecuencias. Uno, de la pérdida de cultura local a raíz de la turistificación y de los excesos de turistas y también de la contaminación. De hecho, países como Bali, Indonesia o Nueva Zelanda han limitado el ingreso de extranjeros y han impulsado campañas para que esos turistas respeten el medio ambiente local. Joan, ¿cómo lograr ese respeto de los turistas a los lugares que llegan para no contribuir a un daño ambiental, por ejemplo? Primero, siendo conscientes de que muchas de esas cosas que nos está diciendo nuestro querido compañero de Hydra son pura demagogia. Es decir, contamina mucho más nuestro sistema alimentario actual que el turismo. Y muy poca gente levanta la voz contra nuestro sistema alimentario actual, contra la concentración de miles de animales en granjas. Ya no hablemos de purinas, hablemos incluso de vacunos. Por tanto, es decir, una actividad que en este momento realizan 3.000 millones de personas cada año, es una actividad que debe ser antes que nada respetada, que debe ser organizada, claro. Que la masificación es mala, evidente, pero, amiga mía, el metro a las 7 de la tarde es imposible subir. No vamos a vaciar el barrio donde va el metro porque el metro va lleno, sino que vamos a buscar la forma de meter más transporte público o más metros, no vaciar el barrio. Y esa es la cultura que algunos pretenden imponernos en el tema del turismo. La masificación es global. Cuando terminó la Segunda Guerra, los 900 millones de habitantes, ahora superamos los 8.000. Y dentro de pocos años superaremos los 15.000. Por tanto, tenemos que ser conscientes de eso. No vamos a vaciar el barrio porque el metro va lleno, sino que tenemos que poner más metros o buscar otro sistema de transporte que permita a la gente ir cómodamente a su casa. Pero el caso de Ibiza, mi querido amigo, y espero que nos conozcamos personalmente en Barcelona, si a cada hotel que se hubiera construido se le hubiera obligado a construir viviendas para sus trabajadores, si a cada departamento que se hubiera construido en Ibiza, del tipo que sea, discoteca o lo que fuera, se le hubiera obligado a construir viviendas para sus trabajadores, no pasaría esto. Es un problema de legislación, es un problema de planeación. Ya sé que en algunos sitios hace difícil de vivir, Venecia, por ejemplo, Florencia, la misma de Barcelona, aunque el caso de Barcelona es absolutamente diferente. Usted habló hace un momento de que Barcelona recibió 26 millones de turistas, de visitantes, perdón, rectifiquemos, de visitantes. Barcelona es un caso de solidaridad. A mí me gustaría enfrentar a estos señores que tiraban, y entre ellos mi hermano, agua a los turistas. Me gustaría enfrentarlos a cualquier familia, de cualquier trabajador, de Salou, de Lloret, de Tossa de Mar, de Sant Feliu de Guíxols, de Vilanova de la Geltrú, de Sitges. Barcelona tiene una obligación como capital de Cataluña de ser solidaria con el resto del territorio. Y esa solidaridad significa que la gente va
a Lloret de Mar, a Tossa, a San Feliu de Guíxols, a Selva de Mar, a Salou, o cualquier lugar de la costa hacia el norte, de la costa hacia el sur, porque hay un ancla, y esa ancla es Barcelona. Como todos los centros comerciales buscan un ancla, Cataluña también tiene una, que es Barcelona. Y esa gente que está alojada en un hotel de Salou, por ejemplo, un día como mínimo van a Barcelona. Y esa es el ancla que los ha llevado ahí. Si cerramos la ciudad, si se actúa como se quiere actuar en Barcelona, entonces la insolidaridad respecto al resto del territorio es mayúscula e inapropiada. Esa labor de ciencias sociales que están comentando, esa labor que es importante, es fundamental hacer, se rompe totalmente porque se rompe la soledad del territorio y el concepto de capitalidad. Es un problema que no le pasa a París, o que no le pasa a Roma, o que no le pasa a otras ciudades. Barcelona sí. Sí. La persona tiene que ser consciente de su capitalidad y de su solidaridad con el norte y con el sur, con las costas del norte y con el sur, y con los cientos de miles de empleados que eso supone. Hay un punto que usted señala y es que esas políticas públicas y las políticas de gobierno deberían estar encaminadas a crear más infraestructura, no solo para los habitantes locales, sino también para los visitantes, en vez de prohibir o atacar a los turistas. Jaime, ¿qué le responde usted a esto? Y sobre todo, si son eficientes o no, entonces, las políticas que se han tomado en ciudades como Ámsterdam, donde se congeló la capacidad hotelera, aumentó el impuesto turístico al 12,5% y otra serie de medidas, por ejemplo, prohibió la apertura de algo que se llama bed and breakfast, que es básicamente los lugares donde uno va a dormir y luego le dan el desayuno. Y estas medidas, entonces, lo que están haciendo es atacar a la industria turística, ¿o debería haber otras políticas que sean mucho más amplias, Jaime? Sí, antes que nada, me gustaría aclarar una cuestión. Seguramente tiene que ver con que nuestro compañero al otro lado del teléfono no está presente, creo que no estaba presente al principio de la conversación. En ningún momento se ha confrontado a los trabajadores del turismo con quienes viven en las ciudades. De hecho, lo que he planteado desde el principio es que hay un límite, un umbral, que cuando se supera, que cuando la economía turística lo supera, los efectos negativos empiezan a ser tan grandes como los positivos. Y, por ejemplo, respecto a los trabajadores, lo que he planteado es, esta es una economía, la turística, que genera enormes beneficios empresariales y, en cambio, esto se combina al mismo tiempo con lugares de trabajo muy, muy precarios. Barcelona, por ejemplo, es la cuna de un nuevo sindicalismo que se llaman las Kellys. Se llaman las Kellys porque son las que limpian, que vienen denunciando desde hace años las condiciones laborales que tienen. Y esto, de hecho, ha producido que hayan ciertas voces que hayan dejado de defender los lugares de trabajo que genera el turismo, porque justamente se está cuestionando hasta qué punto necesitamos más lugares de trabajo de este tipo. Y es muy importante entender que la economía turística, como dije al principio, cuando crece más allá de un determinado umbral, hace que toda la vida económica del lugar donde se está desarrollando esa economía turística, que el resto de la vida económica se vea subordinada y que impida, por ejemplo, el desarrollo de otro tipo de comercio local. Esto lo estamos viendo en determinados pueblos y ciudades, como las tiendas y los comercios de proximidad que sirven al ciudadano, al residente, son poco a poco devorados por un determinado monocultivo de negocio turístico que está orientado únicamente al visitante. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de un desequilibrio en los ecosistemas urbanos y rurales que hace tiempo que en determinados lugares está en unos niveles insostenibles. Y respecto a lo que me preguntabas, y bueno, también me gustaría referirme a una cosa que planteaba Joan. Por supuesto, estoy de acuerdo, por supuesto que el sistema de producción alimentaria global genera muchas más emisiones que el sector turístico, muchas más. Estoy de acuerdo. De hecho, hace tiempo que estamos investigando sobre esto. En Hidra, por ejemplo, en Cataluña, donde creo que somos tanto Joan como yo, la industria porcina es generadora de muchísima, la industria de los cerdos genera muchas más emisiones de carbono que el turismo. Pero a ver, una cosa no quita la otra. Estamos hablando de que hay que reducir las emisiones y, por ejemplo, y respondiendo a la pregunta que me hacías antes, en Holanda, en los Países Bajos,
el gobierno ha planteado, después de una decisión judicial, que hay que reducir el tamaño de la industria alimentaria porque genera un exceso de emisiones y impedirá Sí. a los Países Bajos y al conjunto de Europa alcanzar los objetivos para parar el cambio climático. Este tipo de debate es el que debemos tener, es decir, hay determinadas actividades económicas que tienen beneficios, pero a partir de un determinado punto son mayores los efectos negativos que los positivos. Y respecto a la vivienda, y termino, planteaba Joan que ¿por qué no se hacen planes de vivienda? ¿Por qué no se hace más vivienda social, más vivienda pública? Estamos de acuerdo en esto, pero lo que planteo es que de nada sirve hacer una gran inversión pública en hacer muchas viviendas protegidas, viviendas sociales, si por cada vivienda pública que ganamos hay una vivienda que se desvía al mercado turístico. Y esto, estimado Joan, no es demagogia, lo siento mucho, pero son los datos. El tamaño del mercado de viviendas turísticas en una ciudad como Barcelona es superior al tamaño del sistema de viviendas protegidas. Es decir, que solamente recuperando todas las viviendas que se han perdido al sistema turístico, ganaríamos en oferta de viviendas para la población local el doble de lo que tenemos ahora en vivienda protegida. Sí, aquí solo un dato y es, según este observatorio que cité anteriormente, solo en la región de Barcelona hay 25.000 viviendas dedicadas al turismo, mientras que en comparación hay menos de 1.000 hoteles disponibles para los viajeros. Joa, pero quiero preguntarle sobre un punto que habla Jaime y que es consecuente también con lo que dice la Asamblea Vecinal para el Decrecimiento Turístico, que es una organización que promueve las protestas en contra del sobreturismo en Barcelona. Ellos dicen que los beneficios de la industria turística se distribuyen de manera desigual y que precisamente los trabajadores de base no están ganando lo mismo y no están ganando bien. ¿Qué responder frente a esto, Joa? Bueno, ese es el único punto hasta ahora en que he estado de acuerdo con mi extraordinario oponente. Bien, cuando a mí me preguntan cómo se mide el turismo o el resultado del turismo en un país, yo siempre contesto, no se mide por el número de turistas, ni tampoco por el número de divisas. La salud del turismo en cualquier destino del mundo se mide por el salario promedio de los trabajadores del sector. Hace mucho tiempo que vengo predicando eso, a veces predicando en el vacío, pero esa debería ser, y es realmente si se aplica, la verdadera pauta que nos marca la salud del turismo en un destino. Que los sueldos son bajos, exageradamente bajos comparados con otros sectores. Absolutamente de acuerdo de nuevo con mi oponente. Pero, amigo mío, es una actividad que nació cuando la reina, el turismo de masas, como lo entendemos hoy, nace cuando la reina Victoria traslada la capitalidad del reino más importante, o del imperio más importante que ha habido en los últimos 500 años en la Tierra, el imperio victoriano. En este sí que no se ponía el sol. Se empieza, por tanto, hace apenas un siglo. Es una actividad nueva, es una actividad que está empezando, que tenemos que regularla, claro, pero también tenemos que hacerla crecer. La practican 3.000 millones de personas cada año, 1.550 millones fuera de sus fronteras y otros 2.000 millones dentro de sus fronteras. Vamos a mirar para otro lado. Vamos a intentar cargarle las culpas. ¿Hay alguien, tú mismo, o usted, cualquier persona, está dispuesta a renunciar a su derecho al viaje? A medida que nos hemos instalado en macrociudades, y no me hablen, por favor, de Barcelona, 1.600.000 habitantes, porque eso es desfigurar la realidad. Y cualquier comparación porcentual sobre ese número de habitantes es falso. Tenemos que hablar del área metropolitana de Barcelona. Si no hay ninguna diferencia entre Barcelona y L'Hospitalet y entre Barcelona y Badalona, por ejemplo. Estamos hablando de un conjunto urbano. Por tanto, no se puede establecer, sino si esa comparación, en lugar de hacerlo sobre Barcelona, con esos porcentajes o 1.600.000 que ustedes dicen, la comparamos con un barrio, entonces ya el porcentaje quizás sería el 90%. No se vale eso. Hay que compararlo con toda el área metropolitana. Repito,
lo importante de la salud del turismo es el sueldo promedio de sus empleados. Pero, aunque ese sueldo sea bajo, Sí. ¿qué hubiera sido de Barcelona y de toda la costa catalana en la terrible crisis de la subprime? ¿Son conscientes? Teníamos casi 100, más de 100 cajas de ahorro, queda una. Disculpe, lo interrumpo porque nos quedamos sin tiempo y quiero que lleguemos a nuestra conclusión. Usted hablaba de cómo medir ese turismo y proponía hacerlo con el salario promedio de los empleados. Anteriormente, Jaime hablaba de limitar un turismo, pero ¿cómo establecer ese límite, Jaime? Y sobre todo, ¿qué hacer con esas 3.000 millones de personas que son turistas en el mundo cada año? Muy brevemente. ¿Y qué hacen esos turistas? Además, ¿qué consejos deben tomar al momento de llegar a donde viajan? Bueno, yo no individualizaría en el turista, en el visitante, que puede ser cualquiera de nosotros, de los que estamos ahora mismo reunidos, y tampoco pensaría en términos de decisiones como consumidor. Es decir, como consumidores no vamos a cambiar la situación. Es lo que planteaba antes. Diferentes gobiernos, organizaciones supranacionales, lo que están planteando es la necesidad de reestructurar el sistema turístico en diversos países. Y esto básicamente pasa por reducir la capacidad de carga de aquellos territorios que están sobreturistificados. ¿Qué quiere decir bajar la capacidad de carga? Pues reducir la capacidad de una ciudad o de un pueblo de alojar a visitantes. Porque si no, como digo, se sitúa por encima del umbral de lo admisible para ese territorio, porque genera demasiados efectos negativos. Y esto básicamente se hace de dos maneras, y lo diré muy rápido. Por un lado, reduciendo el número de alojamientos turísticos. Y por eso digo que la primera solución, y la más razonable, es que las viviendas que fueron diseñadas y construidas por arquitectos, urbanistas y obreros de la construcción para alojar a residentes deben volver al mercado de alquiler local, del que nunca debieron salir. Es decir, recuperar todas esas viviendas que se perdieron. Eso haría que inmediatamente se redujera la capacidad de un territorio para recibir a personas que dejarían de poder alojarse en esas casas que serían para los residentes. Y en segundo lugar, en lugar de aumentar el tamaño de las terminales de cruceros, de los aeropuertos, lo que hay que hacer es limitar y reducir también el tráfico por varios motivos. El primero es, como digo, para reducir el tamaño de la economía turística de aquellos lugares donde ya está por encima de sus posibilidades. Pero el segundo también tiene que ver porque el sector turístico debe contribuir a la reducción de emisiones de carbono. Y poniendo más cruceros y más aviones no vamos a lograr eso. Y querría terminar diciendo una cosa muy rápidamente, muy breve. Y es que debemos tener en la cabeza, debemos tener la idea muy clara de que el sector turístico, a pesar de lo que planteaba Joan, que seguro que ha tenido efectos positivos que podemos compartir, es un sector extremadamente volátil y cuanto más depende un territorio, un país de la economía turística, más vulnerable es a las crisis globales. Jaime. La de la COVID, la crisis de la pandemia, es solo un ejemplo de lo que le puede pasar. Perdón, quiero darle la contrarrespuesta a Joan. Jaime plantea reducir los alejamientos y reducir el tráfico. Joan, muy brevemente, ¿cuál es su respuesta y cómo evitar ese límite de la turistificación? Reducir el tráfico es imposible. Lo que hay que hacer es buscar las formas, de la misma forma que estamos transformando el plantel automovilístico a electricidad, buscar la forma que aviones y cruceros, especialmente aviones, que son más importantes, contaminen menos. Es un tema tecnológico. Si la humanidad no puede resolver ese pequeño problema tecnológico, entonces nuestro avance técnico no es tan importante como creemos. Esta es la primera parte. En cuanto a que el turismo es un sector volátil, perdónenme, es todo lo contrario. Los problemas agrícolas que hemos tenido en España, en Cataluña y en Europa no se han solventado en decenas, en casi 75 o 80 años. Y me van a decir que la agricultura es volátil. Los problemas que han tenido las fábricas de automóviles no se están solventando. Cierran. Nissan. Me van a decir que el automóvil es volátil.
precisamente la respuesta del turismo a la pandemia es la mejor demostración mundial de que su volatilidad es cero. Joan, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero quiero agradecerle a usted, Joan Pasolas, y a Jaime Palomera por compartir este espacio en el debate de France 24 y mostrar sus distintas posturas. También un agradecimiento a nuestros productores Andrés Doncel y Tania Herrera con los invitados. Ustedes vean más en france24.com.